Hablemos un poco del consentimiento. El consentimiento como causa de justificación y el consentimiento como causa de atipicidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El consentimiento puede ser una causa de atipicidad y también puede ser una causa de justificación. El consentimiento efectivo es causa de atipicidad y el consentimiento presunto es causa de justificación. Veamos la diferencia que existe entre el consentimiento presunto y el consentimiento efectivo. Si nos vamos al artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a encontrar en la fracción segunda que establece que son causas de justificación el consentimiento presunto. Y en la fracción primera vamos a encontrar que existe causa de atipicidad cuando se otorga el consentimiento de la víctima. Ambos son consentimientos, sin embargo, hay una diferencia entre el consentimiento presunto y el consentimiento efectivo. Veamos esa diferencia. El artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal establece que el delito se excluye cuando concurre una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Y en el apartado B encontramos que habrá causa de justificación cuando, fracción quinta, exista consentimiento presunto. Y que el consentimiento presunto se da cuando el hecho se realice en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éste hubiese otorgado su consentimiento. Entonces, el consentimiento presunto se trata de una suposición, se trata de una presunción que de haberse consultado al titular del bien jurídico, éste hubiera otorgado su consentimiento. Ese es el consentimiento presunto, suponer una suposición, una presunción del consentimiento propiamente dicho. Suponer que si yo consulto al titular del bien jurídico, me hubiera dicho que sí o me hubiera dicho que no. Esto es, me hubiera consentido que yo realizara una acción o que no realizara dicha acción. Y el consentimiento como causa de atipicidad lo encontramos en el mismo artículo, apartado A, fracción cuarta, y establece atipicidad por consentimiento, disponibilidad del bien jurídico. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o del legitimado legalmente para otorgarlo siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Y establece 3 incisos. Inciso A, que se trate de un bien jurídico disponible. Inciso B, que el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien. E inciso C, que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento. Fíjense, aquí se trata de un consentimiento efectivo. ¿Por qué? Porque necesitamos el consentimiento expreso o tácito del titular del bien jurídico. En cambio, en el consentimiento presunto como causa de justificación se basa en una suposición, se basa en una presunción que de haberse consultado al titular del bien jurídico, este hubiera consentido realizar determinada acción o no realizar determinada acción. En cambio, en el consentimiento como causa de atipicidad, es necesario que exista un consentimiento expreso o tácito por parte del titular del bien jurídico. Veamos los ejemplos de la diferencia que existe entre el consentimiento como causa de atipicidad y el consentimiento como causa de justificación. Un paciente otorga expresamente su consentimiento para que le sea amputada una pierna, pues resulta necesario para continuar con vida. Este es un ejemplo de consentimiento como causa de atipicidad, ya que se trata de un paciente que ha otorgado expresamente su consentimiento para que le sea amputada una pierna. Como tal, se entraría en el supuesto de consentimiento como causa de atipicidad. Y el consentimiento como causa de justificación. Un médico opera de emergencia a un paciente, el cual se encuentra inconsciente, amputándole una pierna. El médico supone o presume que de haber consultado al titular del bien jurídico, esto es, que de haber consultado al paciente,
este hubiera consentido que se le amputara una pierna. Pues resulta que también sería necesario para continuar con vida. Entonces, el primero es un consentimiento efectivo, esto es, consentimiento efectivo como causa de atipicidad y consentimiento presunto como causa de justificación.